Aquí hay varias leyes que no dejan claro entonces qué es público y qué no, qué información debería publicarse y cuál no, y tampoco lo tienen claro los funcionarios ni los trabajadores de entidades, de empresas, de ministerios, de cualquier cosa. En la nueva Constitución se menciona la habeas data. No está legislado nada, pero tenemos fe en que esto se esclarezca. Si a lo mejor estamos un poco lejos de eso o no, no lo sabemos, pero tenemos esperanza que si fue mencionado, al menos parte de esa información pueda ser accesible para todos los ciudadanos. Y lanzamos en septiembre de 2016 nuestro sitio con el dominio .club, que era el dominio más barato que había porque no tenemos fondos. Postdata lo estuvimos planificando durante 8 meses aproximadamente. Estuvimos estudiando, viendo cómo se hacía, lo que se dice montarse en las espaldas del monstruo, ver cómo lo hacen los demás, sobre todo en el contexto latinoamericano, para saber cómo podíamos hacerlo nosotros, cómo podíamos lanzar un sitio de periodismo de datos en Cuba. Y nosotros siempre decimos que Postdata no es ni siquiera un medio, es un espacio de experimentación, pero también de probar cosas, de hacer herramientas, de hacer procesamientos diferentes, de brindarle a otros la oportunidad de investigar con datos que nosotros compartimos. Bueno, nosotros cuando teníamos 8 meses de fundado, fuimos mencionados como finalistas en los Data Journalism Awards, que son los premios globales de periodismo de datos, los más importantes del mundo, y fue súper bueno porque además nos nominaron a sitio web del año y fue como que nos nominaran a los Oscars en la categoría de mejor película, era lo más. Luego de eso, también en 2017 recibimos el premio global de periodismo digital a la excelencia general. Y este año, bueno, hemos recibido 3 nominaciones, que son muchísimas, sobre todo porque lo hemos visto y es muy raro en este contexto latinoamericano. A mejor sitio web del año, yo fui nominada nuevamente a joven periodista del año y fuimos nominados como mejor equipo. Nosotros estábamos haciendo una investigación como parte del curso de periodismo de datos que damos en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, y nuestras estudiantes querían escribir sobre cuentapropismo. Y nosotros pensamos que era casi imposible porque no teníamos de dónde recopilar información, a no ser que publicada esta muy discreta por los medios, que son números generales, que no aportan nada al debate. Y sin embargo ellas insistieron y fueron al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y el ministerio les dijo: es cierto, esa información es pública, aunque no la tenemos publicada, tomen la información. Y dio la información como si nada. Se olvidan de publicarla porque todavía parece que no hay cultura de internet, de sitios web, de qué sé yo, de base de datos, pero es información que en efecto es pública. Como parte de nuestra ética de Postdata, nosotros siempre compartimos una metodología sobre cómo hicimos nuestro trabajo para que cualquier otra persona que quiera reproducir el experimento lo pueda hacer y ver si tenemos o no razón en lo que estamos afirmando. Compartimos la base de datos que nosotros creamos. Y en el caso de nuestro primer número fue el único que lo hicimos así, porque nosotros queríamos exponer el fenómeno de la base de datos de Telsa. Y esa base de datos, por supuesto, aunque es pública, o sea, de dominio público, mucha gente la tiene, no debería hacerlo. Y nosotros en realidad lo que queríamos hablar, periodísticamente hablando, para que la redundancia, era sobre la falta de privacidad que significaba que esta base de datos con información personal estuviera en la calle, que todo el mundo la manejara desde sus teléfonos. Lo más cercano al periodismo de datos es el periodismo de investigación. Y como sabemos, en todas las redacciones del mundo, los periodistas de investigación no salen al diario, no trabajan en informaciones que a lo mejor son de impacto. Y esto tiene el periodismo de datos, que lleva mucha investigación, y nosotros todos tenemos trabajos aparte de Postdata. Postdata es como nuestro voluntariado, y el otro reto que tenemos, bueno, es esto, encontrar la información, que tenemos que hacer lo mismo que hace un reportero o un periodista, salir, buscar los datos, completarlos. Estas bases de datos que encontramos no son útiles y son hasta 2002, y entonces esto es un reto muy, muy grande. Las bases de datos desactualizadas, que persisten y siguen siendo publicadas sin información como nueva. Y lo que pasa ahora con las bases de datos en Cuba son, primero, que la mayoría de la información en bases de datos no está estructurada, no son bases de datos esta que tú te encuentras perfecta, que todo está bien puestecito en su lugar, sino que es información que está publicada, desparramada, quién sabe, en medios, en sitios oficiales. Si tú procesas textos, si tú procesas discursos, prensa, qué sé yo, de todas maneras tú puedes lograr una base de datos propia. Cada vez más los gobiernos y las empresas ponen su información en bases de datos. Sin embargo, aquí ellos mismos piensan que no debería ser publicada. Es lo que tú mencionabas de que existen leyes, por ejemplo, de acceso a la información o de transparencia, o sea, que las personas puedan, si requieren una información de los ministerios o de los gobiernos, puedan acceder a ella. No solo yo como periodista, sino que por ley se regule que todo el mundo, tú puedas ir o pueda ir mi vecina y pedir una información que, si es una información pública, se le puede dar, y además con un plazo.